Buscando a los asesinos. Río de Janeiro, famosa por su carnaval, el fútbol y las playas. Pero bajo la mirada constante de Cristo, se extiende una de las ciudades más violentas del mundo. De patrulla en una favela, una de las barriadas pobres de Río, la policía brasileña busca a los miembros de una banda de narcotraficantes sin escrúpulos. La policía nunca viene aquí de noche, porque los francotiradores de la banda están equipados con dispositivos de visión nocturna que los agentes de la ley no pueden permitirse. Más de 500 personas mueren asesinadas en Río cada mes. Es una sociedad en permanente estado de crisis. Instalada a violencia. El elevado nivel de violencia de nuestra sociedad solo puede contrarrestarse con violencia. No hay ninguna diferencia moral entre nosotros, ciudadanos de un Estado, en lucha contra un ejército enemigo invasor, y los criminales que intentan invadir nuestros hogares. No existe ninguna diferencia moral. Los traficantes de drogas han escapado. Aunque son criminales endurecidos y peligrosos, tienen miedo de lo que pueda pasarles si les capturan. Como casi todos los policías del mundo, las autoridades brasileñas confían en el método más antiguo de investigación, el interrogatorio. Y en Brasil, esto incluye con frecuencia el uso de extrema violencia. Estas escenas se filmaron en secreto. Este tipo de violencia no solo es terrible, también es inútil, dado que las personas torturadas confiesan cualquier cosa, ya sean culpables o no. Na verdade, a polícia tem ainda a filosofia de procurar o caminho mais fácil. La filosofía de la policía es investigar de la forma más sencilla. Antes de tudo, pegar o suspeito e obter dele. Arrestan a un sospechoso y consiguen que confiese. Entonces, presentan el caso afirmando que el crimen ha sido resuelto. Pero las pruebas se obtuvieron inicialmente mediante la tortura. Esta es generalmente la forma en que actúa la policía incluso hoy en día. Este es el relato de cómo durante el siglo XX, los abogados, los agentes de policía y los científicos han buscado nuevas formas de averiguar la verdad durante un interrogatorio, formas mejores que esta. Hacerles hablar. Los interrogatorios en el siglo XX. Prison 15 years for something I didn't do, for something I didn't know anything about. Totally innocent man. I watched my father die in a British prison for something he didn't do. He is innocent, the McGuire's is innocent. Let's hope the Birmingham 6 There's been a serious miscarriage of justice which has resulted in wrongful imprisonment for many years, even though that wrongful conviction has now... Después de 15 años en la cárcel, 4 personas acusadas injustamente del atentado con bomba del pub Guildford en 1974 fueron absueltas en la apelación. La policía había coaccionado a los interrogados obteniendo confesiones falsas. Desde entonces, la forma en que la policía británica interroga a los sospechosos ha sufrido cambios fundamentales. Ya no interrogamos. Es una entrevista y está diseñada para permitir al sospechoso que realmente exponga su versión del acontecimiento. Así, en una entrevista, en contraposición a un interrogatorio, intentamos averiguar la verdad. John was found murdered at his home address in the early hours of Monday morning. How were you involved in his death? I ain't got a clue.
Hoy en día, el uso de una gran presión psicológica, como solía hacer la policía, está prohibido. Aquí, los agentes de la policía de Sussex están empleando algunas de las técnicas de interrogatorio más avanzadas del mundo. You say that you know nothing about the murder. Se trata de conseguir que el sospechoso dé una explicación detallada y luego sacar a la luz las incongruencias o contradicciones. When she asked you what it was you had done, you replied, "I've done someone." When she asked what you meant, you told her, "Well, put it this way, they'll never speak," or she says it may have been, "They'll never breathe again." What did you mean by that? En los tribunales, el sospechoso fue hallado culpable de asesinato. Hoy en día, una buena entrevista significa comprobar todo lo que dice el sospechoso. Uno tiene que conocer las relaciones lógicas entre las pruebas que se tienen y lo que falta, de forma que no puedan engañarlo. Y este tipo de preparación solía ser muy rara. Ahora es absolutamente esencial. Sin embargo, históricamente los procedimientos de mano dura empleados en un tiempo por la policía británica para obtener confesiones nunca fueron tan brutales como los que se usaron en Estados Unidos. En la década de los años 30, un informe presidencial sobre prácticas comunes entre la policía conmocionó al gobierno de Washington. Escrito por algunos de los abogados más importantes de América, el informe detallaba cómo en todo el país la policía recurría con frecuencia a una forma ilegal de tortura conocida como el tercer grado. El sudadero es una celda que se calienta hasta que el prisionero, incapaz de resistirlo, promete responder lo que desean. La negativa a responder puede vencerse por medio de golpes con tubos y mazas de goma o por el uso de amenazas y promesas. En el tercer grado se trataba de torturar a las personas de forma que no resultaran físicamente evidentes. Era algo usual. Solo se le hacía a la gente a la que había que hacérselo. Cuando era necesario, se hacía. Y era la policía la que decidía si era necesario o no. En el profundo sur de los Estados Unidos, los métodos de interrogatorio podían ser aún más brutales. En esta sociedad, los linchamientos eran normales. Los linchamientos solían deberse casi siempre a acusaciones de violación de mujeres blancas por parte de hombres negros. Y el linchamiento era una lección de subordinación. Hubo miles de ellos. Probablemente se denunciaron de 4 a 5.000 hasta finales de la década de los años 30. En 1934, un caso que hizo época en Mississippi expuso algunos de los excesos de la justicia sureña. El caso ejerció una gran influencia sobre el derecho criminal norteamericano y sobre la forma en que las fuerzas de policía americanas realizan los interrogatorios. El 30 de marzo, un plantador blanco de algodón, Raymond Stewart, fue hallado agonizante en la sala de estar de su granja, cerca de la ciudad de Scooba. Era soltero, popular entre sus vecinos. Como declaró posteriormente el médico local, la cabeza y la parte superior del tronco de Stewart habían sido golpeados repetidamente por un instrumento tipo hacha. Cada golpe hubiera sido suficiente para matarlo. La población blanca local estaba conmocionada. Estaban dispuestos a hacer prácticamente cualquier cosa para encontrar al asesino, como recuerda Henry Wallace. Los blancos formaron una especie de grupo de vigilancia y fueron pasando por la comunidad, entrando en las casas de los negros y sacándolos de allí para intentar que hablaran. Cuando los estaban sacando ni siquiera sabían que el señor Raymond Stewart había muerto. Después de preguntar a todos los habitantes negros de la localidad, identificaron a 3 de los empleados de Raymond Stewart como principales sospechosos.
Fueron puestos bajo custodia policial y 3 días más tarde, los 3 confesaron haber asesinado al granjero blanco. Pero durante el juicio, en la cercana ciudad de DeKalb, uno de los acusados, Ed Brown, declaró que el ayudante del sheriff había obtenido su confesión a golpes. Cliff Dial me dijo que había oído que yo había matado al señor Raymond. Yo dije, declaro que no maté al señor Raymond. Él dijo, entra aquí y quítate la ropa, te voy a dar una buena. Me pusieron sobre una silla y tuve que decir que sí. No pude evitarlo. Posteriormente, Ed Brown relató a su primo Nat Jones su penosa experiencia. Dijo, el señor Cliff me pegó a lo bestia. Y cuando volví en sí, moví los pies. Podía escuchar la sangre chapotear en mis zapatos, como si estuviera caminando por charcos. Eso fue lo que me contó. Los otros 2 acusados tenían historias parecidas que contar. Jan Kellington apareció en el juicio con el cuello visiblemente magullado. Su sufrimiento había comenzado la noche en que los vigilantes estaban buscando a los asesinos de Raymond Stewart. Me sacaron de la cama y me llevaron a la casa del señor Raymond. Allí me ataron por las manos a un árbol y me azotaron. Me ataron y me dieron muchos latigazos. Después me colgaron. Me subieron 2 veces. Cuando cortaron la cuerda, Jan Kellington confesó. En el juicio preguntaron al ayudante del sheriff, Cliff Dial, si realmente había azotado a Jan Kellington. No demasiado para un negro. No tanto como lo habría hecho si hubiera dependido de mí. Pese a la admisión del ayudante, el juez Sturtevant aceptó las confesiones como pruebas. Los 3 sospechosos fueron declarados culpables de asesinato y condenados a muerte. Probablemente el juez Sturtevant es el que tuvo el mayor grado de culpa, si es que es esa la expresión adecuada. Es indudable que tenía la responsabilidad moral de reconocer que se habían realizado graves infracciones de los derechos civiles y humanos en aquel juicio, y no lo admitió. Mientras preparaban las horcas en DeKalb, la defensa decidió apelar. Para consternación de la población blanca, se suspendieron las ejecuciones. La apelación se perdió, pero la defensa se negó a rendirse. En 1936, el caso llegó ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en Washington. Los 9 jueces calificaron unánimemente de farsa el juicio de Mississippi. Sin las confesiones, el tribunal habría llegado a un veredicto de inocencia. Pero los apaleantes fueron forzados a reconocer su culpa por medio de brutales y crueles palizas. La decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso de Brown contra Mississippi, estableció que no se puede admitir ninguna confesión en un caso criminal, a no ser que sea voluntaria, y que si no es voluntaria, es una violación del proceso. Eso sigue siendo válido hoy en día. Fue en la zona de la Bahía de San Francisco, durante la década de los años 20, donde los reformadores de la policía comenzaron a buscar procedimientos de interrogatorio más fiables que aquellos empleados por sus colegas de Mississippi. Los reformadores, algunos de ellos licenciados en ciencias, tenían su base en la ciudad universitaria de Berkeley. El sueño del jefe de policía de Berkeley, August Vollmer, y de su ayudante John Larson, era que la ciencia y la tecnología moderna proporcionarían un método seguro de descubrir la verdad. Vollmer estaba al tanto de lo que ocurría durante los interrogatorios y le interesaba saber si existía algún procedimiento científico para detectar mentiras. Animó a Larson a que lo estudiara y se enterara de si era posible determinar que alguien estaba mintiendo por cambios en alguna de sus respuestas fisiológicas. Larson desarrolló una versión muy mejorada del aparato recientemente inventado, el polígrafo o detector de mentiras. Las pruebas habían dado resultados notables, pero ¿funcionaría el detector de mentiras en un caso criminal auténtico?
En agosto de 1921, la policía de San Francisco estaba investigando un secuestro con sospecha de asesinato. Un sacerdote católico, el padre Patrick Hesling, había desaparecido de la iglesia parroquial. 10 días después, William Hightower, un panadero local, informó a la policía de que había visto un cuerpo en una alejada playa. Resultó ser el padre Hesling, al que habían estrangulado. Hightower se preguntaba si le darían la recompensa ofrecida por resolver el caso. La policía se preguntaba si Hightower sería el asesino. Para demostrar su inocencia, Hightower aceptó que le sometieran a la prueba del detector de mentiras. Fue la primera vez que se usó el polígrafo en un caso de asesinato. En el caso Hightower, había un tambor de humo que registraba dos factores distintos. Registraba la respiración del individuo y luego estaba la medición de la presión sanguínea. Y entonces obtuvieron cambios muy acusados de la presión sanguínea, lo que les hizo pensar que el señor Hightower no lo había dicho todo. Larson llegó a la conclusión de que Hightower estaba mintiendo, y poco después de la prueba el panadero se confesó autor del crimen. Good afternoon, Baxter Associates. 80 años después, el polígrafo sigue siendo una de las herramientas favoritas para interrogatorios de los Estados Unidos. Baxter Associates es una de las principales compañías de pruebas con polígrafo de los Estados Unidos. Un detector de mentiras moderno controla los cambios de la respiración, la presión sanguínea, la transpiración y el ritmo cardíaco durante el interrogatorio. Pero resulta crucial para su eficacia que el examinador plantee las preguntas de forma correcta. En esta demostración, están preguntando a Ingrid acerca del robo de 400 euros a su jefe. El examinador hace al sujeto primero una pregunta sin relación con el caso, pero que a él o a ella le puede resultar amenazadora y difícil de contestar. During the first 21 years of your life, do you remember lying to someone who loved and trusted you? No. Después de las llamadas preguntas comparativas o de control, viene la pregunta pertinente sobre el caso. Did you steal the $500 from the cash register today? No. Todos los implicados saben que no se ha robado dinero alguno. ¿Confirmarán las lecturas del detector de mentiras que Ingrid está diciendo la verdad? I can tell you quite honestly that there's not a chance that you took the $500. It is obvious that el principio del detector de mentiras es sencillo. Las personas culpables de un crimen reaccionan con mayor intensidad a la pregunta pertinente acerca del delito. Pero cuando son inocentes, como Ingrid, reaccionan con mayor intensidad a la pregunta comparativa sobre su vida. This is quite a large reaction, which is on a comparative question, which over here you see very small reactions on the relevant issue. Comparing these two, we would see that this is where you're concentrating the thing that is the greatest threat to your well-being. So that would mean that you are telling the truth concerning the issue of the $500. Had you taken the money, you would have floated right through this earlier in life question and not even thought about it, because your psychological set would have been worried that you'd have to go to jail for stealing money, or at least pay a huge fine, maybe lose your job, etc. So that's what the function of the polygraph does. En San Francisco, como en todos los Estados Unidos, la policía sigue usando el detector de mentiras. En 1989, hallaron a un narcotraficante local asesinado en un edificio de uno de los barrios pobres. Andrew Lee, de 28 años, fue visto cerca del lugar del crimen en el momento del asesinato. Aceptó someterse a la prueba del detector de mentiras. Regarding Dominic's shooting, are you going to answer all my questions truthfully? Yes. Before this month, other than that one time, have you intentionally hurt even one person? No. El polígrafo es una herramienta para interrogatorios. Nos ayuda a encontrar a personas culpables o a personas con datos sobre la culpabilidad. Luego nos permite seguir avanzando con el conocimiento de que esa persona no está diciendo la verdad, averiguar por qué y seguir la pista. Te da confianza. Did you have a gun when Dominic was shot? No. Did you shoot Dominic? No. Were you in the hallway when Dominic was shot?
Andrew falló con el polígrafo. Yo estaba bastante seguro de que Andrew era el que le había matado, así que entré y comencé a interrogar a Andrew. Básicamente lo que hice fue continuar con el tema. Le dije, sabemos que lo hiciste tú, pero no sabemos por qué. Me convertí en un oyente comprensivo y le dije que contara su historia. Confesó, admitió que lo había hecho. Pero la exactitud del detector de mentiras es tema de polémicas. Existen dificultades que han sido la causa de su rechazo en el Reino Unido. Todo lo que hay que hacer, por ejemplo, es asegurarse de que el nivel que se determina en un principio como nivel base sea bastante alto para empezar. Si uno sube la presión sanguínea de alguna forma, apretando los dedos dentro de los zapatos, conteniendo el aliento durante unos segundos, pellizcándose sin que nadie lo note o algo por el estilo, parece que no se está mintiendo o que no hay emociones, aunque sí las haya. Y en ocasiones, las personas no pasan la prueba, aunque sean completamente inocentes. Fui agente especial del FBI en la ciudad de Nueva York y trabajaba en contraespionaje extranjero. Las Naciones Unidas están en Nueva York, así que muchos funcionarios extranjeros están destacados aquí. En términos generales, nuestro trabajo era determinar qué funcionarios eran agentes de espionaje y cuáles eran auténticos diplomáticos. Pero en 1994, al FBI le preocupaba que hubiera espías dentro de sus propias filas. Para detectar a los posibles traidores, se ordenó a una serie de agentes del FBI en puestos claves que realizaran la prueba del polígrafo. Uno de los que no pasó la prueba fue Mark Mala. El examinador dijo, bueno, me parece que está reteniendo información. Probablemente lo mejor es que confiese y acabar con esto. Seguramente no es importante. Yo le dije, estoy diciendo la verdad. No puedo entender cómo los gráficos son como usted dice, porque no he tenido absolutamente ningún contacto no autorizado, ni nada parecido. El examinador simplemente me miró y dijo, Mark, jamás me convencerá de que no es culpable. Tenía toda la razón. No había nada que pudiera decir, ningún razonamiento lógico que pudiera convencerle. El FBI investigó el caso a fondo. Estaba bajo vigilancia las 24 horas del día. Coches aparcados delante de mi casa, en mi barrio, a donde quiera que fuera. Un avión pasaba por encima de nuestra casa todas las mañanas durante una temporada. Luego comenzaron a entrevistar a mis amigos, a mi familia, personas con las que no hablaba hacía 10 años, fueron entrevistadas. Después de 2 años, el FBI declaró completamente inocente a Mark Mala de las acusaciones de espionaje. Su prueba de polígrafo es lo que se conoce como un positivo falso. Lo que se mide no son necesariamente las mentiras, sino simplemente las emociones. Cuando las personas se emocionan, hay cambios en los registros que se hacen que pueden o no estar relacionados con una mentira. Como consecuencia, es muy difícil determinar si lo que se registra son emociones o mentiras. Los tribunales siguen hallando, incluso en casos recientes, que la prueba del polígrafo no es científica. Digamos que se hacen 1000 pruebas rutinarias de detección de mentiras, como hacemos en nuestras agencias de inteligencia. Si la exactitud es de, por ejemplo, un 90%, eso significa que 100 de ellas son positivos falsos. De eso se dirá que son espías. Pero entre esos 100, digamos que solo hay 2 o 3 espías. Se etiqueta a muchos hombres como espías que no lo son en realidad. Pero la ciencia ha tenido su impacto más devastador en el ámbito de los interrogatorios militares. En la década de los años 50, la guerra de Corea no se libró solo en el campo de batalla. También simbolizaba el conflicto ideológico entre las potencias occidentales y el bloque oriental.
Durante esta guerra de propaganda, los comunistas intentaron que los soldados aliados capturados confesaran públicamente ser culpables de crímenes de guerra. Utilizaron técnicas de interrogatorio conocidas como lavado de cerebro. Wallace Brown fue un aviador americano derribado sobre Corea del Norte. Nos recogieron y nos llevaron a una prisión china para hacernos decir que habíamos violado el territorio chino y aterrizado en China. Pero ellos sabían que no era así y nosotros también. Durante 7 meses le mantuvieron en aislamiento y le forzaron a estar sentado las 24 horas del día. Uno no se podía levantar. Estaba prohibido mirar por la ventana. Era muy frustrante. ¿Qué se puede hacer dentro de una celda? Bueno, eventualmente me di cuenta de lo que estaban haciendo. Estaban rompiendo tu resistencia. Y con el suficiente tiempo resultaba eficaz. Finalmente comenzaron los interrogatorios. La primera vez que realmente te negabas a declarar nada, cuando decías, ya he dicho todo lo que tengo que decir, ellos entonces decían, bueno, ponte en posición de firmes, levántate. Y estabas ahí de pie hasta que contestabas. 5 o 6 horas, luego 15 horas. Lo que más duele son las plantas de los pies. Finalmente se convirtió en una semana, 154 horas de pie. Quería la respuesta a una pregunta, a una sola pregunta. Y yo no pensaba contestarla, y me dijeron que me quedaría de pie hasta que la respondiera o muriese. Fue este tipo de tratamiento el que quebró la resistencia de algunos de los aviadores capturados y les llevó a hacer confesiones falsas. En conferencias públicas de prensa, admitieron falsamente su participación en la guerra biológica. After 2.5 years as prisoners, the 11 American airmen just released by Communist China are seen crossing from the country of their imprisonment to the freedom of Hong Kong. Wallace Brown se había negado a hacer una confesión falsa. Los militares querían saber cómo había conseguido resistir, mientras que los otros habían caído. En la base aérea de Maxwell, en Alabama, fue interrogado durante un periodo de 7 meses. La mayor parte del tiempo nos entrevistaban los psicólogos. Estaban mejor equipados para el análisis y necesitaban saber de primera mano por lo que habíamos tenido que pasar, para desarrollar así un curso de entrenamiento con el fin de contrarrestar este tipo de cosas en las futuras academias militares. Para saber si las técnicas comunistas podían ser utilizadas no solo para obtener confesiones falsas, sino como un medio de conseguir que los prisioneros declaren la verdad, los militares occidentales financiaron una serie de extraños experimentos científicos. A los voluntarios como Michael Goymore, entonces estudiante en Canadá, les pagaban 92 centavos por hora durante el tiempo que resistieran. Nos metían en un pequeño cubículo. Había un visor difusor de la luz y una especie de ruido blanco continuo. Todas las comidas eran más o menos iguales. A veces me llevaban a los servicios. Era una desconexión de todas las percepciones sensoriales ordinarias. Y de alguna forma, la incomodidad física aumentaba cada vez más. Lo que se ve en el experimento de privación sensorial y de la percepción es la abstracción de ciertos elementos del antiguo procedimiento de la celda sin rasgos distintivos con una forma científica. Una importante conclusión teórica fue que el organismo, para su funcionamiento normal, necesita una entrada de datos sensoriales en cambio continuo, ya que sin eso comienza a funcionar mal. Después de solo 4 días, Michael Goymore se sentía confuso. Yo suponía que en aquel momento era la tarde del miércoles, pero en realidad era la noche del jueves.
Por medio de experimentos como este, los militares aprendieron a acelerar los efectos de privación sensorial y de la percepción del aislamiento. Antes de un interrogatorio, aplicaban una combinación de técnicas. De estas técnicas, algunas, como la privación del sueño, formaban parte de los procedimientos estándar de la policía secreta durante la Segunda Guerra Mundial. Dos de ellos, sin embargo, son bastante diferentes. Uno es el uso de capuchas, el segundo, las máquinas de ruido blanco. Estas dos técnicas se han desarrollado a partir de las investigaciones científicas de la privación sensorial y de la percepción. En la década de los años 60, los países de la OTAN comenzaron a someter a algunos de los equipos de las fuerzas especiales y de aviación a estos procedimientos extremos de interrogatorio para enseñarles a resistir. Fred Holroyd fue instructor de contrainterrogatorio en la base de la OTAN en Alemania. Se aísla al sujeto, se le somete a ruido blanco, se le agota físicamente, ya sea haciendo que se apoye contra una pared, con las puntas de los dedos y las piernas separadas y estiradas, o por medio de ejercicio físico. Es indudable que se puede hacer que la mayoría de las personas admitan prácticamente cualquier cosa después de 4 horas y media. Uno de los lugares en los que se enseñaba a resistir interrogatorios era el antiguo centro de inteligencia de Templar Barracks en Kent. Aunque ahora está abandonado, las celdas de privación sensorial siguen estando ahí. Un documento secreto que se ha dado a conocer sobre un ejercicio de resistencia al interrogatorio en la década de los años 60 demuestra lo eficaz que puede ser la técnica. De un grupo de soldados de élite que resistieron hasta 8 horas en un centro de interrogatorio como este, el número de aquellos que consiguieron resistir, revelando únicamente su nombre, rango, número y fecha de nacimiento, fue solo de 11 entre 75. Incluso personas entrenadas y capaces, militares y gente de ese tipo, lo encontraron muy difícil. Sin embargo, si se emplea esta técnica con gente que no sabe lo que está ocurriendo, puede ser absolutamente devastadora. Puede destrozar sus vidas, volverlos del revés, violar sus mentes. Y esto es exactamente lo que ocurrió durante el punto culminante de la crisis en Irlanda del Norte. En 1971, cientos de sospechosos de ser partidarios del IRA fueron encarcelados sin juicio. 14 de ellos, supuestos cabecillas, fueron sometidos a interrogatorios especiales. Los procedimientos fueron los mismos que los empleados en los cursos militares británicos de resistencia al interrogatorio. Eran conocidos como las 5 técnicas. Se encapuchaba a los sujetos y se les bombardeaba con ruido blanco. No podían dormir y les daban poca comida y bebida. Les obligaban a estar de pie en la misma posición no durante unas pocas horas, sino durante días y más días. I had to go through so long, been tortured, and then taken for questioning. And when I didn't give the answers that were expected, the questioner ordered somebody that I didn't see to be taken back for more. De hecho, los sospechosos no eran cabecillas del IRA y tenían poca información que ofrecer. I was going to die. You know, I thought I was going to die, and even if I did come out of this, that I'd never breathe again. I thought my mind was really gone. El uso de las 5 técnicas resultó ser un desastre político. 8 años después, el Tribunal Europeo condenó al gobierno británico por violación de los derechos humanos. La mayoría de los informes sobre casi todos aquellos hombres indicaban que se encontraban en un estado psicótico, al menos temporal. Un hombre al que entrevisté tenía una grave neurosis traumática. En mi opinión, muy parecida a otras personas que había examinado, que habían sufrido una tortura física grave. Estas técnicas no solo pueden ser devastadoras, también se discute su eficacia. Por medio de la violencia, del terror o de este tipo de manipulaciones, siempre se puede conseguir que la gente hable. Que digan o no la verdad es una cuestión totalmente diferente.
De hecho, incluso un grado mucho menor de presión psicológica puede ser suficiente para que una persona inocente se confiese culpable de asesinato, como demostró un importante caso criminal del sur de Londres. La noche del viernes 21 de abril de 1972, los bomberos acudieron a investigar el humo que salía de una casa que daba a la estación de ferrocarril de Catford. Era un incendio premeditado, pero no había destruido el edificio. Uno de los pisos era de Maxwell Confate, de 26 años, un conocido travesti local. El cuerpo estrangulado de Confate fue hallado en su dormitorio. Los bomberos examinaron sus miembros, que estaban rígidos. Llegó la policía y llamaron al patólogo forense. Cuando este llegó, volvió a examinar el cuerpo y halló que estaba en rigor mortis, aunque no en rigor total. Aquel fin de semana en Catford hubo más incendios premeditados que la policía creía relacionados con el asesinato. Uno tuvo lugar en una nave próxima a un campo de deportes. 3 jóvenes locales, conocidos por la policía, fueron vistos alejándose corriendo del fuego. Fueron arrestados y conducidos a una comisaría cercana, donde confesaron haber incendiado la nave. La policía comenzó a hacer preguntas, no solo acerca de si habían provocado el fuego, sino también sobre si habían matado a alguien. Y todos dijeron que no. Colin Latimore tenía 18 años, pero una edad mental de 8. Fue el primero en ceder. Después de un interrogatorio intenso y continuado, confesó que él y sus 2 amigos habían asesinado a Maxwell Confate. Sometidos a interrogatorio, los otros 2, Ronnie Layton, de 14 años, y Ahmed Salih, de 15, también confesaron. Solo en aquel momento avisaron a sus padres para que acudieran a la comisaría. Subimos las escaleras y entramos en una habitación amplia, llena de detectives y policías de uniforme. Corrí hacia Ron y le pregunté, ¿qué es lo que has hecho? Y eso fue todo. Luego dijeron que me callara. Aunque posteriormente se retractaron, se les halló culpables y fueron condenados a largos años de prisión. Pero había contradicciones no explicadas en el caso. La prueba forense indicaba una hora de la muerte para la que Colin Latimore tenía una coartada sólida. Después de 3 años y medio en prisión, los declararon inocentes en el curso de una apelación. Finalmente, un antiguo amante de Maxwell Confate fue identificado como el verdadero asesino. Pero si los 3 eran inocentes, ¿por qué habían confesado? Colin tenía un cociente de inteligencia muy bajo. Resultaba fácil de manejar. Suponemos que los investigadores, frustrados y ansiosos, simplemente le indicaron toda la información que querían que apareciera en la confesión. Colin quería marcharse a casa. Las palabras realmente no significaban mucho para él, por lo que estaba dispuesto a admitir cualquier cosa, ya que no creía que importara admitir cosas. Sin duda, habría hecho cualquier cosa para quitarse a aquellos policías de encima. Pero ¿y los otros chicos? I didn't think it's too serious, you know, what they was on about. They didn't actually tell us what we were supposed to have done to the last, you know, last minute sort of. El caso de Catford ayudó a cambiar la ley. Desde mediados de la década de los 80, todas las entrevistas con sospechosos tienen que grabarse y los interrogados tienen acceso a un abogado.
Se trata al sospechoso casi como a un testigo, pero inevitablemente se acaba pescando al que miente. Y el papel del entrevistador, en realidad, es intentar que esa persona, si está mintiendo, se cabe su propia tumba y queden expuestas las mentiras. ¿Puede decirme exactamente lo que hizo entre las 5 de la tarde y el momento de su arresto la noche pasada? Estuve en casa todo el día. Después yo y mi amigo Dave Johnson fuimos al pub y estuvimos bebiendo toda la noche. En esas circunstancias, si la persona dice que pasaron toda la tarde en el pub, por ejemplo, y sospechamos que pudieron estar cometiendo un robo, es muy fácil decir que se estuvo en el pub de siempre. Pero si no has estado allí, no podrás decir quién más estaba en el pub, cuánta gente había en el pub en aquel momento, a qué hora llegaste, a qué hora te fuiste, cuánto costaron las bebidas, ese tipo de cosas que nosotros podemos comprobar. Así que es fácil descubrir si realmente es un relato veraz. ¿Había mucha gente? Sí, los de siempre. El dueño dice que estuvo bastante tranquilo. Bueno, como ya he dicho, estaban los de siempre. Si están mintiendo, tienen que continuar haciéndolo para intentar que su historia resulte creíble. Pero, por supuesto, eventualmente se llega a un punto en que podemos afirmar que algo es una mentira y demostrarlo, lo que es aún más importante. En Estados Unidos, las leyes de interrogatorios no son ni mucho menos tan estrictas. Esta es la policía de San Francisco en patrulla nocturna por uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. Después de un alboroto, un hombre es arrestado por posesión de drogas ilegales. Antes de ser interrogado, le informan de su derecho a permanecer en silencio. Pero si acepta que le interroguen, la policía puede emplear métodos que no están permitidos en el Reino Unido. En los Estados Unidos, básicamente podemos utilizar artimañas. Podemos utilizar el engaño para obtener confesiones, mientras solo esté dirigido a una conciencia culpable y no se coaccione la voluntad de la persona, no se conmocione la conciencia. Uno de los casos que recuerdo es uno en el que teníamos dos sospechosos. Teníamos la huella de la palma de uno de los tipos en la parte de fuera de la escena del crimen. Le detuvimos. Hablamos con él un rato, pero no admitía nada, solo conocer al otro tipo que teníamos. Así que lo que hicimos fue preguntarle si todo lo que nos había dicho era la verdad. Lo escribió todo. Lo que les he dicho hoy es la pura verdad. Eso fue exactamente lo que escribió en su declaración y nosotros fuimos testigos. Entonces le dijimos, ha dicho que conocía a ese tipo, Joe Smith. Es un nombre muy común. Queremos asegurarnos de que tenemos al mismo Joe Smith del que está hablando. Vamos a abrir esa puerta de ahí. Y si es ese Joe Smith, solo diga que lo es. Y lo hizo. Abrimos la puerta, miró y dijo, sí, es él. Y cerramos la puerta. Después le pedimos que volviera a sentarse. Entramos y le dijimos, oye Joe, tu amigo de ahí, esta es su confesión, ha dicho que esto es toda la pura verdad. Te ha traicionado. Pero Joe dijo que fue su amigo el que le dijo que se cargaran a ese tipo. Entonces escribió la confesión, se la enseñamos a su colega y el colega dijo, un momento, yo no sabía que el tipo estaba muerto. Él solo dijo que yo podía quedarme con su equipo de música y su vídeo y me los pasó por la ventana. Estuve fuera todo el tiempo. Sin duda, no sabía que le había matado. Lo que ocurrió fue un caso de conciencias culpables que se traicionan entre sí. Pero en un país en el que la grabación de los interrogatorios todavía no es usual, los tribunales están empezando a preocuparse por las confesiones falsas. Nos controlan de cerca. Una de las cosas que realmente repito a mis agentes es que lo graben todo. Y si se trata de un interrogatorio, recomiendo fuertemente que lo filmen en vídeo, para demostrar que no hubo coacción, para demostrar que eso no se hace. De hecho, hoy mismo ha estado aquí un abogado de la defensa que se ha reído de mí porque le puso mi cinta al jurado porque opinaba que había empleado coacción. Y el jurado estuvo de acuerdo. El tipo era culpable. De eso no hay duda. Pero el jurado opinó que yo había usado coacción. No lo había hecho. Pero tanto en los Estados Unidos como en Gran Bretaña, si el sospechoso se niega a hablar, hay poco que la policía pueda hacer. A principios del siglo XXI,
Ni los abogados, ni los agentes de policía, ni los científicos han encontrado un procedimiento seguro para averiguar la verdad por medio de un interrogatorio. Esa es una de las razones por las que la policía brasileña piensa que debe actuar así. Registrado en vídeo en el año 1995, la policía de Río arrestó a un hombre implicado en un robo a mano armada. No se molestan en interrogar al sujeto. Como le han encontrado un arma encima, deciden hacer ellos mismos de juez y de jurado. Solo después de que se mostrara por televisión esta cinta de vídeo, se encausó al policía responsable. Pero el crimen ha alcanzado proporciones epidémicas en Brasil y los intentos por parte del gobierno de reformar la policía están cargados de problemas. En este centro de custodia policial, más de 500 prisioneros están apiñados en solo 12 celdas. Un antiguo convicto afirma que le pegaron en este cuarto para visitas solo hace 4 años. No te pegan para hacerte confesar. Te pegan porque no les gusta tu cara o porque piensan que les miras mucho, no les gusta que les miren. En la Academia de la Policía Federal de Brasilia, el gobierno está fomentando un mejor entrenamiento de los policías. Se ha invitado a la policía británica para que explique sus procedimientos para entrevistar a sospechosos. What we're interested in is the truth. No matter how you look at it, people will talk to you more easily if you're nice to them. The oppressive approach that was adopted previously in Britain no longer is acceptable. It's not acceptable for human rights, but it's not acceptable anyway. People don't want to talk to somebody who's been aggressive. Tenemos que demostrar que la tortura no es la mejor forma de investigar. Cuando la ciencia pone a nuestra disposición nuevas técnicas de investigación como el ADN y otros procedimientos forenses, ¿para qué usar la violencia? Pero los procedimientos de investigación científicamente fiables solo pueden utilizarse cuando hay pistas forenses, e investigar un crimen de esta forma resulta caro. Como resultado, la policía de todo el mundo continuará usando el interrogatorio, un método que incluso en el siglo XXI sigue estando lleno de riesgos.